Hola, buenas. Este trabajo consiste en el diseño del desalenador de una central hidroeléctrica. Este grupo está conformado por Valeria Valverde y quienes habla Constanza Humada. ¿Qué es un desalenador? ¿Qué funciones cumple? Bueno, esta es una estructura hidráulica que tiene una función de separar las partículas en suspensión presentes en el flujo de agua y que no fueron retenidas por las estructuras anteriores, que son la rejilla y el ripiador. El desalenador tiene un mecanismo de sedimentación y posterior eliminación de las partículas. ¿Cuáles son los tipos de desalenador? ¿Qué requisitos tienen los distintos tipos? ¿Y cuáles son sus ventajas? Bueno, existen dos tipos generales de desalenador, que son el desalenador tipo de detritus y el desalenador tipo vórtice. En el detritus está el desalenador longitudinal, de alta tasa y de flujo vertical. Y en el vórtice se encuentra el flujo inducido. En el desalenador tipo distrito está el desalenador longitudinal, en el cual su forma está determinada por el espacio y el entorno geográfico. En base a esto podría ser rectangular o alargada. Su ensanchamiento del canal para disminuir la velocidad. Como ventaja, tiene que facilitar la decantación de partículas. También tenemos el desalenador de alta tasa, que tiene tubos circulares, cuadrados o hexagonales, son simplemente láminas planas paralelas que se disponen por un ángulo de inclinación con el fin de que el agua ascienda con flujo laminar. Su ventaja es que es económica y eficiente, ya que las cargas que soporta son mayores. Finalmente está el desalenador de flujo vertical, el cual algunos son circulares, otros cuadrados o rectangulares, y son construidos por riesgo de tipo de socavación o de espacio. Sus ventajas que son muy utilizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Desalenador tipo vórtice. En este caso tenemos el desalenador de flujo inducido, el cual está formado de un vórtice, que es un remolino, inducido mecánicamente, que captura los sólidos en la tolva central de un tanque circular. Este posee dos cámaras, una con fondo plano y pequeño orificio que recoge la arena y otra cámara que tiene el fondo inclinado con una gran abertura que se lleva a la tolva. ¿Cuál desalenador es el que mejor se adapta a su proyecto? Bueno, en este proyecto el mejor que se adapta es el desalenador tipo longitudinal, ya que la geografía del lugar permite utilizar harto espacio y es el más usado en hidroeléctricas. Diseño de elección de turbina. Aquí primero se determinó el diámetro de la partícula. En este caso, como nuestra altura de caída es de 30 metros, es la que más se aproxima a la que está en este recuadro, dándonos un diámetro de partícula de 0,6 milímetros. Al tener una partícula de 6 milímetros, entraría en este rango, dándonos un tipo de turbina Francis. Con esta tabla interceptamos el valor del caudal, que era 53,35 metros cúbicos segundos, con la altura de caída, que eran 30, afirmándonos que se utilizará la turbina Francis, con una potencia de 11.000 kilowatts. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de diseño del desalenador que vamos a utilizar en nuestro proyecto? Primero definimos que nuestro diámetro de partícula va a corresponder a 0,0006 metros, al caudal que va a corresponder a 53,35 metros por segundo. Este fue definido en la entrega 1, el coeficiente de Manning de 0,02 y una pendiente del 2%. Tenemos que la velocidad de escurrimiento de flujo va a estar dada por el diámetro, que tiene que estar en milímetros, y una constante A que va a estar dada por ese diámetro. En el caso de nosotros, como el rango está dentro del segundo, se debe considerar un A de 44, lo que nos da una velocidad de escurrimiento de 0,34 metros por segundo. Se calcula la velocidad de sedimentación primeramente por el método de Arcangelsky. Tenemos flujo laminar, donde tenemos los diámetros versus la velocidad. Por ende, para un diámetro de 0,6 se determina que nos da 6,48 centímetros por segundo o 0,0648 metros por segundo. También tenemos el monograma de Stokes y Celerio. Por ende, por este método, al ingresar con el diámetro de la partícula en el eje X, chocar con la curva e irse a la izquierda, se obtiene una velocidad de 0,065 metros por segundo. Y finalmente, por el método de la fórmula de Scott y Fogliani, se obtiene una velocidad de 0,098 metros por segundo, considerando que el D debe estar en metros.
Se promedia como promedio simple la velocidad obtenida y lo que nos da es una velocidad de 0,076, una velocidad de caída. ¿Cuáles son las dimensiones de los desarenadores del proyecto? ¿Cierto? Tenemos que asumir una altura de 8 metros para el desarenador, frente. Vamos a tener una altura de 8 metros para el desarenador con una pendiente del 2% y una altura de canal de 6 metros. Tenemos el ancho, que está dado por la fórmula que se muestra en pantalla, donde Q va a ser el caudal de diseño, tenemos la altura que definimos y lo que nos da la velocidad que definimos anteriormente. Este ancho del desarenador va a corresponder a 19,56 o aproximadamente 20 metros. El largo, con la fórmula que se muestra en pantalla, donde tenemos 8, un BD de 0,34 y un W de 0,076 metros por segundo, donde obtenemos un largo aproximado de 36 metros. Se comprueba las dimensiones en donde tenemos que TS va a ser 105,32, B1 va a ser de 5.619,2 metros cúbicos y B2 va a ser de 5.760 metros cúbicos. Para ello tenemos que considerar la condición de que B2 debe ser mayor a B1, por ende en nuestro caso sí cumple. Podemos determinar la transición de salida y entrada, donde la transición de salida primera va a ser de 35 y la entrada de 35. Gracias.